Bueno, buenos días todavía. ¿Será tardes ya? No, todavía no, días. Tengo hoy a Andrés de controlador de mi tiempo y todo. O sea que nos va a servir. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos otra vez. Está bien, vamos a estar pendientes de los que han estado enfermos, que se vino un virus, ¿no? Entonces está como complicado para que estemos orando esta semana por ellos. El equipo de intercesión, ahí les dejo esa tareita para que estemos pendientes. Hoy tenemos una visita muy especial. Voy a hacer unas cuñas. Tenemos a Dayana y a Natalia que vienen con nosotros. Daya fue mi colíder en el lugar de su presencia mucho tiempo. Estuvo con nosotros en la planeación de esta iglesia con Juan Pablo y fuimos un equipazo en nuestra época. Y eso peleaba contra demonios y todo. Era una dura. Bienvenidas, qué bueno tenerlas por acá, qué bueno. Entonces, con la pastora hemos creado una visión de la iglesia y hemos venido trabajando en la visión de la iglesia, ¿cierto? Hemos venido viendo domingo tras domingo y profundizando en cada uno de los puntos de la visión de la iglesia. Recuerden que nuestra iglesia es adoradora y apasionada por Dios, está cimentada en la palabra, busca ser discípulos, no hay religiosidad ni juicio, vidas transformadas expresadas en nuestro rol de cada día y compromiso con los más necesitados. Hoy vamos a hacer zoom en cimentada en la palabra. Ojo, porque viene una clase medio ladrillo, ¿sí? Y yo cuando vi esto en teología, se llamaba Vista Panorámica del Antiguo Testamento. Y tuve el placer de tener clase con el pastor Carlos Olmos, alias Pelufo, no sé si lo conocen. Uy, ese man sí enseñaba en esa clase, era cuchilla. Y el ejercicio de la clase 2, Gabriel estaría dichoso, era aprenderse los libros del Antiguo Testamento de ida y vuelta. Y nos hacía examen oral y tocaba pasar a declamar los libros. Muy interesante esa clase. Y hoy quiero hablarles un poco de lo que vi ahí también, pero también de cosas relevantes que vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. ¿Listo? Lo primero que tengo que decir es que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. O sea, parece que dice, oh, Jair, no jodas. Vamos a empezar así, quedó grabado en no jodas, gracias, sí. Eso viene, tiene marca propia, marca registrada. Es palabra de Dios. Hay gente que a veces cuando lee el Antiguo Testamento lo mira por debajo del hombro y hace como, es que lo bueno está en el Nuevo, ¿sí? Y a veces a mí, por ejemplo, me cuesta números, ¿sí? Y hay unos libros que uno voltea a mirar y dice, uy, o se viene Deuteronomio y Levítico, ¿sí? Y vamos a hablar en parte de eso, en parte de qué son las riquezas del Antiguo Testamento y entender por qué es tan relevante. De hecho, no entenderíamos el Nuevo Testamento si no fuera por la existencia del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar hablando de cosas muy importantes en las que vamos a reforzar el por qué hablar del Antiguo Testamento. Hoy está fácil el concurso, ¿sí? Hoy no vinieron los chinos fieles. Vamos para 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 15. ¿Ya? Uy, punto para Lilibet. Punto para Lilibet. Ya lo tiene una. Janecita, ¿ya la tienes? ¿Tina había estudiado? No, qué vaina, ese chino juicioso. ¿Y Gabriel? ¿Lo perdimos? ¿Y eso? ¿Por lo que no había fútbol? Muy bien. Entonces, ¿ya lo tenemos? Janecita, ¿listo? Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo con esta parte, subráyalo ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Lo vieron? Miren lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, tanto el antiguo como no los corchaí. Cuando está hablando Pablo, 2 de Timoteo, ¿ya existía el Nuevo Testamento? No habían escrito. El primer libro, al parecer, es Santiago, 45 años después. Pero en este momento de la escritura que está hablando Pablo es el Antiguo Testamento. Los rollos, ellos no tenían el lujo de nosotros de, vamos a Job, capítulo 3, versículo nada. El que quería leer tenía que buscar los rollos.
y leerlo más o menos todo, ¿cierto? Entonces, él está hablando del Antiguo Testamento ahí, de todo lo que había, de la riqueza que había en los libros escritos hasta ese momento. Recuerden que la primera iglesia, la iglesia primitiva, la palabra que tenían, los escritos que tenían era del Antiguo. Y se complementaba con las vivencias de quienes estuvieron cercanos a Cristo y entendían lo que quería decir el Antiguo Testamento. Está buenísimo, listo. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, primer punto, enseñar. O sea, la palabra de Dios hay que enseñarla. Y como tal, nosotros tenemos que, pues, estudiarla, ¿sí? Entonces es una tarea de nosotros estudiar la Biblia. Porque ahí está como el manual de conducta, ¿sí? Léase el manual del cristiano, ahí lo tenemos, ¿sí? La palabra de Dios es el manual que tenemos nosotros para enseñarla, pero para poder enseñarla, ¿qué hay que hacer? Haberla estudiado primero, ¿sí? Yo que soy docente, yo no me puedo parar, bueno, aunque he hecho una vez que otra, que me ha tocado dictar unos temas que yo no domino mucho y me ha tocado improvisar, pero la idea es que si yo dicto en una clase, yo tengo que preparar mi clase. O sea, para poder enseñarla yo tengo que haber estudiado, tengo que tener un cartón, tengo que haberme acreditado como, pues, no sabio, pero pues sí que conozco el tema, ¿cierto? Igual acá, si queremos enseñarla tenemos que estudiarla. Dice, para redarguir, yo no sé usted, pero a mí me tocó buscarlo en internet. Dije, redarguir. Dícese de generar una discusión como para debatir, para contrarrestar, tener para argumentar. Es decir, que cuando nos digan algo, nosotros podamos tener palabra para argumentar y decir, un momento, no me meta los dedos en la boca, no utilice la palabra para manipularme, porque puede pasar o no, ¿sí? A veces el conocimiento nos hace que tengamos poder de manipular. Si yo conozco la palabra y alguien trata de manipularme a través de la palabra, yo tengo como decirle, no, un momento. Sí está escrito lo que usted dice, pero también está escrito que, y eso lo vamos a ver en unos pasajes más adelante cuando hablemos un poquito de la ley, cómo nosotros debemos prepararnos, porque hay gente que utiliza versículos para dar bibliazos y nos da bibliazos, ¿sí? Sobre nuestra conducta. Pero tenemos que tener la palabra, conocerla para poder redarguir, es decir, para poder debatir, contrarrestar, discutir. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe, Juliana? ¿Qué pasó? ¿Le gusta pelear con la palabra o qué? ¿Está buscando para dar bibliazos a alguien? No, no sea así. Muy bien, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Que el hombre de Dios sea perfecto. Mamá tenía una frase que me decía, mijo, perfecto, solo Dios. Te decía mi mamá, tranquilo, mijo, perfecto, solo Dios. Santo, solo Dios. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Tratar de alcanzar esa perfección. Estamos en una lucha. Yo creo que ninguno va a tener el síndrome de producto terminado de decir, ya soy perfecto, he llegado a mi nivel máximo de santidad, venid, seguidme. No, pero vamos a estar buscando esa perfección todos los días, tratar de llegar a esa perfección. ¿Y dónde nos dice que lo podemos encontrar? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ¿quiere ser cada vez mejor? ¿Quiere llegar a la perfección? Estúdiese la palabra. Y es una tarea que tenemos todos como iglesia, por eso está en nuestra visión. Salmo 19 del 7 al 11. ¿Qué hacemos? Una vaquita para comprarle una Biblia a Juliana, a Luis Verde. Aquí Biblias físicas dijimos. ¿Quién lo encontró? ¿Quién? Ah, no, Gigi levantando la mano. Digital no vale levantar mano. 2 puntos. China compita. Hoy, ya había llegado. 1-1. Sí, si no, no se la vamos a valer. Es que hay que competir. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Ya necesita ya? ¿Lo tenemos? Dice así: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Dónde estaba la ley? En la palabra, en el Antiguo Testamento. ¿Y David qué está diciendo? Hay que disfrutar la ley de Dios. Hay que disfrutar lo que Él nos dejó escritos, porque ahí hay más riqueza que en el oro. Y empieza a hablar de la dulzura de la palabra. ¿Sí? Vemos a un hombre enamorado de la palabra, en disfrutar leerla. Por eso era que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso aquí dice, y hay gran galardón. Vamos a entrar en materia. Nos vamos para Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20 del 3 al 7. Muy bien, 2-1, 2-1. Si Julián está ahí, pilas que su hija va ganando. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Hace rato, pero es digital, no vale. Primer mandamiento de la ley de Dios. Ojo, primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios. No. Primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que vamos a hablar un poquito de lo que hay en la Biblia. ¿Listo? Hay 3 tipos de leyes en la Biblia. Y esta ley es la que a nosotros más nos incumbe, que es la ley moral. Es decir, esta ley nos rige a todos. ¿Nosotros podemos tener dioses fuera de Dios? No, porque esta ley sirve para Israel, para Moisés, para su momento y para nosotros el día de hoy. El primer mandamiento escrito por Dios, los dedos de Dios en las tablas con Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios. Fuerte, y esta frase me encanta, celoso. Él no quiere compartir el amor con nadie más. ¿Sí? Es decir, si usted comparte la posición de Dios con otro, está incumpliendo el primer mandamiento, y es una ley moral que todos tenemos que cumplir. El que cree que haciéndose un riego le va a ir bien, está incumpliendo este primer mandamiento. El que cree que apagando y prendiendo la luz 8 veces va a tener buen día, el que cree que si se levanta con el pie derecho en el día le va a ir bien, eso es pecado. ¿Sí? Eso nada de que ayúdate. ¿Sí? No. Dios no necesita impulso. Dios es un Dios celoso, nos quiere única y exclusivamente dependiendo de Él. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿A quién recurrimos siempre? Cuando tenemos algo, debe ser primero Dios. ¿Por qué? Porque Él así lo pide, es un mandamiento y es de la ley moral. ¿Es dónde va el fuerte celoso? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Un día estos nos echamos una prédica sobre iniquidad, eso va a venir más adelante, pero porque está hablando de las generaciones después. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Perdón. Yo también tenía el virus, pero ya estoy saliendo, ya estoy al otro lado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Dios. ¿Tenemos que guardar un día de reposo? Sí. Aquí lo que se presta para discusión es saber si es el Sabbat, el sábado, o ser el domingo. Me vi una prédica sobre eso, hablando de la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana se reunía los domingos después, y fue una costumbre que se vino después sobre nosotros. Pero yo creo que lo importante aquí es entender, no importa el día, es que descansemos un día y se lo dediquemos al Señor.
En la iglesia que yo estaba, que no vino Patricia, con la que compartí con Patricia, los cultos eran los sábados, porque ellos estaban muy marcados con el tema de el Shabbat. Y el culto duraba 6 horas, porque el pastor decía que eso era la costumbre en Israel, pasar todo el día como disfrutando del Señor y compartiendo del Señor. Pero ya después vino revelación a nosotros. Yo estuve tentado a hacerlo en sábado, pero no. Después, hablando con el pastor Joel, él me decía, me explicaba todo este rollo y me decía, no vas a caer en religiosidad ahí. A pesar de ser una ley moral que debemos cumplir, de guardar un día, no significa que es camisa de fuerza. Y me empezó a citar todos los versículos que hablan sobre el sábado, en los que cambió la iglesia eso. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es esta ley? Es la ley moral. Esta aplica para todos nosotros, ¿sí? Dentro del Antiguo Testamento vamos a ver estos 3 tipos de leyes. La ley moral, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de la ley civil, pero a nosotros aquí nos interesa entender que esa ley sí aplica. Esta ley moral es la que nos aplica. Vamos a la otra. Vamos para Levítico 1, del 1 al 7. Levítico 1, del 1 al 7. Vamos a hablar de las leyes ceremoniales. Si las debemos o no las debemos cumplir en un momento dado. ¿Quién dijo primero ya? Luis Fer, muy bien, Luis Fer, bien. Sí, no, pero Virreina no cabe, vamos 2-1-1. 2-1-1. No, hoy clasificamos todos. Sí. Yo también tengo hambre hoy. Juliana quiere participar porque quiere repetir. Muy bien. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Dice así: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. ¿Se acuerdan cuando Juan Pablo predicó qué día y nos mostraba el qué? El lugar santísimo y todo lo que había en la parte de afuera, un lugar para el sacrificio, ¿cierto? Y esto mandaba a Dios, era una ley ceremonial, ¿sí? ¿Aplica para nosotros? No, si no, tocaría llegar con 2 cabras, una vaquita todos los domingos, ¿sí? Un poquito más, palomitas y una que otra cosa. Si toca cuidar a los perros y a los gatos, porque qué peligro para los que somos, también los cogen y para allá adentro. Piras lo que dice Pablo en Hebreos 9, vamos para Hebreos 9, me gusta pasear por toda la Biblia. Hebreos 9, 14. Un saludo para Carolina. Hebreos 9, del 9 al 14. Me regañó porque no completó los versículos, entonces la edición del video se le complica. Entonces ya. Y bien, 3-1. ¿Ya habías dicho? 2-2. No, necesito un inspector de rifas, juegos y espectáculos.
Pilas, porque aquí Pablo nos va a aclarar todo este tema y nos va a decir, venga, venga, ya pasó lo que tenía que pasar. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ojo, y aquí viene, o sea, estaba hablando de lo mismo que estaba hablando por allá en el versículo anterior. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿qué dice? ¿Qué versión es? Lenguaje actual. Muy bien. Bien, ahí es mucho más claro de lo que está diciendo, pero viene la parte importante, ahí viene el pero. Pero estando ya presente Cristo, o sea, una vez vino Cristo, que es sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces cambiaron las leyes ceremoniales, gracias a Dios. No podríamos tener culto aquí, ¿sí? Tendríamos que tener un espacio para y quién sabe si nos dejarían a nosotros. Eso, el tema del pastoreo no sería un sumo sacerdote, tendría que ser otras condiciones. Las leyes ceremoniales para nosotros cambiaron con la venida de Jesús y cambian con la primera iglesia cristiana. ¿Listo? Muy bien, Colosenses 2, 16, 17. Pilas para los que dicen alguna vez que no coman cerdo, que es pecado, porque en la Biblia dice que comer cerdo es pecado y se nos pierden las costillitas de Paula, qué pecadito. Entonces dice así. Bien, ahora sí, sí, 3. Porque compiten, porque es que el que gana repite el refrigerio. Entonces, lo que pasa es que los chinos hoy no vinieron, porque estos chinos son duros en competir en eso. Sí, aquí los que más compiten con palabra, los que más saben palabra son los más chiquitos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuántos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, que nadie nos juzgue por las cosas que hacemos. ¿Qué pasó? Su versión, ¿qué dice luego? Es que es tenaz. En la iglesia esta que les comentábamos, hacíamos las fiestas de los panes sin levadura, nos íbamos 3 días a celebrar las fiestas judías. Y a mí me explicaban, porque yo crecía y me parecía, wow, qué místicos somos la iglesia verdadera de Cristo. Pero no, me explicaban que esas eran las condiciones del pueblo de Israel. Y nosotros no podemos judaizar la iglesia cristiana, ¿sí? No podemos traernos costumbres que son de otro pueblo para otro momento, que no fue diseñado para los demás. ¿Señor? No. Y ni voy a hablar de la circuncisión, porque si no aquí todos, ¿sí? Pero bien, me lo voy a saltar esa parte. Pero entonces nos vamos para otro tipo de leyes. Nos vamos para las leyes civiles, ¿sí? Entonces tenemos leyes morales, tenemos leyes ceremoniales y la tercera es las leyes civiles. ¿Ya?
El versículo es Deuteronomio 22:5, no lo había dicho. Deuteronomio 22:5. Bien, aprovechándose que ni lo había dicho, pero bien, bien. Pilas, hay unas leyes civiles y de aquí hay gente que se pega. Ojo, hay algunas iglesias donde controlaban el tipo de vestimenta que debían llevar las personas al entrar a la iglesia. Es decir, porque argumentaban esta parte, ¿sí me hago entender? Pilas con esto que dice ahí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces nos tendríamos que parar a la puerta, Andrés, Gigi, Fercho, mirando con Julien, ¿y usted qué trae puesto? Y todas las que traen se mira el pantalón. Entonces diría, no, Paula, no puedes entrar, porque es abominación, porque estás usando un pantalón, ¿sí? Y hay iglesias que así lo creen. Ay, ¿quién fue el que me puso el ejemplo del labial? ¿Qué era? El de las uñas, ¿cómo era? No podían ponerse esmalte porque se metían los demonios debajo de las uñas. Cosas de ese estilo, pero eso sí es como la gente, como los pastores que decían que la batería no era un instrumento de Dios. Y eso ya lo vimos en la prédica de alabanza, pero esto lo argumentaban con palabra de Dios. ¿Se acuerdan para qué es la palabra? Para redarguir, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener más versículos de los que hablamos de eso. Pero al que le diga a usted eso, usted le saca este versículo. Pilas, Levítico 19:19. Es que algunos seleccionan las leyes civiles que sí quieren y no quieren. Y dice, por ejemplo, otra ley civil. Ah, no, todavía. ¿Quién llegó? ¿Ya? Ya llegó. Mire, está empatado. Compita. Porque hay que retar, si no esta China gana muy fácil. Van empatadas. 3-3, 4-4. Van empatadas. Se quedó Luis Fer. ¿Ya? Bien. Dice así. Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ojo, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces cuando alguien nos diga, bueno, pero es que las mujeres tienen que vestirse con falda y los hombres con pantalón y los pastores en corbata, usted le dice, déjeme ver la etiqueta de su camisa. Si dice algodón, poliéster, ya usted está incumpliendo una ley ceremonial, una ley civil. Pero esta nadie habla. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez que dijeron esta ley? Ah, ¿cómo me vieron? Bien investigadita, una ley civil. Pero les tengo una mejor de la ley civil. Miras. Deuteronomio 23. Esta la editamos en el video o algo hacemos. Deuteronomio 23, 12 y 13. Uy, ¿quién levantó primero? Uy, empate. Así sale el juez, así. Empate. Muy bien. Pilas. ¿Ya? ¿Llegaron? Mire esta ley civil que había. O sea, prepárense porque viene lo bueno. O sea, ¿trajeron su pala? Porque, ¿qué dice? Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Para qué? Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte, cubrirás tu excremento. O sea, nosotros tendríamos, si nos dejáramos llevar por la ley civil, andaríamos con una pala. Y yo que soy de buena digestión me tocaría andar con mi pala para arriba y para abajo, buscando en el parque donde me coja, en un centro comercial. ¿Sí? ¿Por qué Dios daba estas leyes civiles? Porque estaba cuidando al pueblo de Israel de cosas básicas, como cosas de sanidad, ¿sí? Seguridad. Miren, cuando estaba haciendo este estudio, vi que hace muchos años las mujeres se morían porque los médicos no se lavaban las manos después de tener un cadáver y se iban a atender una mujer. Y las mujeres estaban muriendo y no encontraban qué era la causa. Y está en la palabra de Dios que hay que lavarse las manos si tocó algo inmundo que se hizo. ¿Sí me hago entender? Son cosas con las que Dios estaba cuidando a su pueblo. Pero no significa que ahora utilizar un inodoro sea pecado. ¿Sí? Son leyes civiles. ¿Nos rigen? No. Si no, al que le diga que nos rige, dígale, ¿dónde está su pala? ¿Sí? Porque también tendría que hacer esto.
¿Listo? Las leyes civiles, que también están en la palabra, como que no nos afectan a nosotros, no se cumplen en nosotros, ¿sí? Pero es bueno leerlo, claro que sí, entender la dinámica de la visión del pueblo de Israel en ese momento, claro que sí es importante. Miras con lo que vamos a ver ahora. Romanos 13 del 1 al 2, Romanos 13 del 1 al 2, Romanos 13 del 1 al 2. ¿Ya? 13 del 1 al 2, rápido, rápido. Ah, no, Fernando ya la tenía. No me aguanto. Fernando ya, Romanos 13, punto para Fernando. Sin ayudar ahí, moviendo influencias familiares. Pero lo tenía hace rato. Pilas. Ahora no implica que nosotros, Hakuna Matata, no hay leyes civiles para nosotros. Podemos andar viringos por la calle, ¿sí? Podemos hacer lo que se nos pegue la gana porque como no nos aplican las leyes civiles, pero aquí también hay leyes civiles, a nosotros nos rigen, ¿sí? La Constitución de Colombia, a nosotros nos rigen leyes. ¿Y qué dice Pablo sobre eso? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y se lo está diciendo, ojo, en pleno yugo de Roma, ¿no? Pilas con eso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso nosotros obedecemos leyes civiles. Pero las leyes civiles de Israel, no, las leyes civiles de Colombia, acá normal. Por eso Andrés nunca se pasa un semáforo en rojo, porque obedece eso. ¿Cuándo ha tratado de sobornar a un policía ofreciéndole un crédito de libre inversión a una buena tasa? Nunca en la vida, nunca, porque él sabe que él obedece la ley de este país, ¿sí? ¿Sabían eso? Andrés negocia los partes, se lo charla, que quede grabado, ¿sí? No, pero él no les da nada, él se hace amigo y les dice, no, yo trabajo en banco y usted no necesita por ahí plática, y hace negocios con los, oiga, eso sí, y cargaba, era esferos y cuadernos ahí, y se iban con esfero de Banco de Occidente en su época los policías. Usted para negociar, bravo. Muy bien, nosotros tenemos una ley civil, sí, nos rige, claro que nos rige, pero nos rige la actual en Colombia, ¿sí? ¿El plan de ordenamiento territorial de Bogotá nos rige? Sí. No puede colocar un restaurante donde no lo permita el POT, ¿cierto? El permiso de uso de suelos, ¿es una ley civil? Sí. ¿Aplica para nosotros? Sí. Si estuviera escribiendo Dios hoy en la palabra, la historia de nosotros hablaría de eso, ¿sí? Hablaría de algunas condiciones para nosotros y para esta época. Las leyes civiles eran para Israel en su momento. Muy bien, Job 26, 7. Miras que Fernando se metió en la pelea. Job 26, 7. Resulta, ¿ya? ¿Listo? Ya. Sí, había llegado primero. Es que está tímido. A usted le conviene que, si quiere ayudar a Sofi, le conviene ganarle también a Lili. Ahí está bien. Lleva 2 puntos el muchacho nuevo. El muchacho de camisa azul lleva 2 puntos. Muy bien, pilas. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hay mucha gente que dice, la Biblia no es un libro científico. Y es verdad, pues no tiene por qué ser un libro científico, ¿sí? La Biblia tiene muchas cosas, pero no nos alardeamos de que sea un libro científico, ¿está claro? Ninguno va a decir, no, es que toda la ciencia, no, normal. Pero la gente que habla de eso tiene que saber 2 cosas. A mí me dan mucho palo. Cuando la gente se entera que yo soy pastor o algo así, me empiezan a refutar todo lo de ahí sí todos saben Biblia. Dicen, no, pero es que en la Biblia decía, pero es que entonces eso no tiene que ver con la ciencia. Ahora, si alguien les va a criticar la Biblia a la luz de la ciencia, tiene que saber 2 cosas. 1, ciencia, y 2, Biblia. Porque ninguno puede tener argumentos para venir a decir que la ciencia es ciencia y darle validez si no conoce de ciencia. Y nadie puede hablar y refutar la palabra si no ha estudiado la palabra. Entonces esa persona que nos dice eso tiene que ser muy duro en las 2 cosas. Ahora, vamos a ver diferentes posiciones de algunas culturas que existían antiguas. Para los egipcios,
la tierra estaba sostenida por 5 pilares, ¿sí? Eran como pilares que sostenían la tierra y la tierra se apalancaba ahí, ¿sí? Eso era para los egipcios. Para los griegos había un gigante fornido. Uy, ahí cómo saben de mitología griega. Atlas, sí, Atlas estaba sosteniendo bajo su lomo la tierra y él sostenía la tierra. Para los hindús era un elefante que estaba sobre una tortuga. Y cuando el elefante se movía, eran los terremotos y los temblores. Esas eran las condiciones y si de algo son reconocidos los griegos, por ejemplo, es de su conocimiento. Pero ahorita que veamos el orden de los libros, Job es de los primeros libros escritos de la Biblia. Ahora nos tocó, ¿cuánto se demora el Antiguo Testamento? Más o menos 1000 años en escribirse. ¿Cuánto tarda? 1000 años, desde 1500 hasta 500 antes de Cristo, ¿sí? 1000 años tarda, y de los primeros que se escribió fue Job. Y mire lo que dice Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y si algo sabemos nosotros, es que la tierra en este momento está sostenida sobre la nada, ¿cierto? Y tiene unas condiciones sobre esto. Miren, para poder preparar esta prédica, me dio una prédica específicamente sobre todo lo que tenía que ver ciencia y Biblia. Y contaban cómo alguna gente se dedicó a contar estrellas. Y decían, en las estrellas hay 1229, porque el man se tomó el tiempo de hacer 1, 2, 3. Y bajo eso se rigió la ciencia mucho tiempo. Después todo lo que dijo, no, yo conté bien, y hay 1235. Mientras que ya en la palabra teníamos en los salmos que son incontables las estrellas del cielo, porque es como la arena del mar, ¿se acuerdan? Entonces, tiene características de ciencia muy interesantes, cosas que ya estaba en la palabra. Pilas con esto que viene. ¿Aquí hay algún tierraplanista que crea que la tierra es plana? ¿No? Porque hay un movimiento ahorita que la gente que cree que la tierra es plana, ¿sí? Y lo defienden a capa y espada, ¿sí? Pero incluso cuando Colón viene a descubrir América, le dicen pilas, porque no sabemos dónde es el borde del mar y va y se cae, ¿sí? Por lo que se creía en 1492 se tenía esa concepción de la tierra plana. Pero mire qué decía Isaías capítulo 40. ¿Qué hubo? Isaías 40. Isaías 40, versículo 22. Llegó 4-3 se metió. Fernando, ¿llegaron? ¿Ya? Isaías 40, 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Había alguna forma en que los profetas o incluso en el libro de Job supiéramos esas cosas? No había probabilidad. ¿Qué estamos validando con esto? Que la Biblia es inspirada por Dios. Esto tuvo que haber venido de alguien que conocía lo que más adelante nosotros íbamos a validar a través de los estudios científicos. Pero la palabra de Dios, Isaías escrita en el capítulo 40, ya habla de la circunferencia de la tierra. En algunas menciones habla de circunferencia, habla y le da volumen, pues, pero aquí habla del círculo. ¿Sí? Esta Reina Valera, acuérdense, nosotros en la iglesia siempre Reina Valera 1960. ¿Tú usas otra? Bueno, Juliana es a veces desobediente, pero en la iglesia, sí. ¿Usted también? No. Pero yo ya les expliqué por qué nos movemos con la Reina Valera. Muy bien. Ojo con esto que es muy importante. Yo sé, esta es la parte teórica de la prédica de hoy. ¿Cuál es el orden? El orden de la escritura del Antiguo Testamento. Pilas, porque a veces uno cree que la secuencia que tenemos en nuestra Biblia es el orden cronológico, y no es así. Vamos a ver el orden cronológico. Por eso les hablaba ahí de Génesis, el primero, y Job al tiempo. O sea, ambos son de ese momento. Luego Éxodo, que va al tiempo con Levítico.
Números, Deuteronomio tenía que venir ahí porque era la segunda ley, el cambio de generación, y entonces viene la segunda ley ahí. Josué, jueces al tiempo con Ruth, Primera de Samuel, y aquí se vuelve loco esto porque empiezan a aparecer los otros, los profetas menores y mayores, y empieza a ver todo lo que es Reyes, Crónicas, etcétera, etcétera, porque es cuando se divide el reino en el norte y el sur, y ahí empiezan a ver escritos de cada uno, ¿cierto? Con su profeta. Entonces por allá tenemos a Samuel, arriba tenemos a Amós, Oseas, a Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías, segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y desde Samuel, desde Primera de Samuel, está corriendo Crónicas. Como estaba David en ese momento, y el mayor autor, no el de todos, pero el mayor autor de los salmos es David, por eso aparece ahí los salmos. ¿Quién escribe Proverbios? Salomón, entonces tiene que venir después de David y viene más adelante. Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son los de Salomón. Por acá tenemos Lamentaciones. Viene el exilio, y en el exilio Daniel y Ezequiel. Luego ya viene posexilio Ageo, Zacarías, Malaquías, Nehemías, Esdras y Esther. Este es el orden cronológico de la escritura del Antiguo Testamento, ¿sí? A veces nosotros creemos que es en el mismo orden, no. Y cuando uno ya lee, por ejemplo, uno leyendo Crónicas, uno ve que repiten lo mismo de antes. O sea, está hablando de este mismo man, ¿sí? Por ahí aparece Jezabel, ¿cómo llamaba el esposo? Acab. Entonces aparece en varios libros y tiene versiones incluso diferentes de lo que hacía cada uno, pero es muy apasionante entender la historia de la división de los reinos. El desempate. Nos fuimos con Juan, capítulo 5, versículo 37 al 39. Le cuento que ganó porque este es el último. Y está rico. ¿Es de sal o de dulce? ¿Qué cree? De sal, bien, sí. Sí, porque hace 8 días fue dulce, entonces tocaba rotar. Muy bien. Juan capítulo 5 versículo 37, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Los demás? Bien, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Quién está hablando? Muy bien. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¡Oh, con esta parte! Subráyelo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este tiene que ser la conclusión de la prédica de hoy. ¿Por qué leemos el Antiguo Testamento? Porque da testimonio de lo que vino a ser Jesús. Cuando Jesús dice ahí, escudriñar las Escrituras, ¿a qué Escrituras se referían? ¿Al Antiguo o al Nuevo? Al Antiguo. El Nuevo no estaba escrito. No, ahí sí no hay ni riesgo que estuviera algo del Nuevo Testamento escrito, porque hasta ahora le están escuchando. Y Jesús nos dice: escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñen Lamentaciones, escudriñen Proverbios, escudriñen Números. ¿Cuántos codos debe tener y usted haciendo así? Sí, escudriñelo, porque hay revelaciones ahí de lo que es Jesús y algo que nos quiere transmitir a todos, ¿sí? ¿Cuál es mi intención de hoy? Que salgan con ganas de leer el Antiguo Testamento, ¿sí? No es, ojo, no es que vamos a hacer una tarea, no, pero que uno le vaya cogiendo gusto. A mi mamá le gusta, ¿qué libro, mamá, es el preferido de mamá del Antiguo Testamento? Salmos. Si ven, yo ya les había contado a mi mamá su salmo diario, y los salmos, mi hijo, léame el salmo, me dice, léamelo en voz alta, mi hijo. Sí, a mi mamá le fascinan los salmos y está muy bien, pero hay más libros. ¿Cómo va con Oseas, madre? Oseas, no lo leo, sí, Oseas, a mi mamá no le gusta Oseas, pero ahora que ya vino a esta prédica, mi mamá va a escudriñar en la palabra de Dios para buscar eso, porque Oseas, hay que saber palabra, ¿sí? Ahora, ¿por qué es relevante la prédica de hoy? Porque la visión de esta iglesia es que estemos cimentados en la palabra, que nos movamos en la palabra, pilas. Porque a veces por los parámetros de conducta, lo hablábamos hace 8 días con Juliana, con Carolina y con Juan Pablo, a veces la creyente puede creer que no, aquí
Aquí somos libertinos. Si usted viene a predicar en jean, en tenis y se va a jugar fútbol después, ¿sí? En el cumpleaños de Juliana nos tomamos un vino y toda la gente, uy, no, ¿qué hicieron? No, pero nosotros escudriñamos en la palabra y estamos, o sea, cimentados en la palabra, ¿sí? Por eso aquí vamos a hablar, ustedes han visto que las prédicas acá se mueven con la palabra de Dios. A mí me da risa que día vi unos comentarios de Dante Gebel, me apareció en YouTube, ¿no? La herejía de Dante Gebel, y yo nunca veo eso, pero dije, ¿ahora qué le van a hacer? Y le di play. Y el man dice, muestra unas partes del video y dice, y yo para no tener un juicio largo, me vi toda la prédica. ¿Y qué les puedo decir? Este señor en ningún momento abrió la Biblia. Y la muestra, hace un zoom y dice, y muestra la Biblia y la Biblia estuvo cerrada toda la prédica. Este man se le olvidó un detalle. Dante se sabe los versículos. O no sé si tiene un televisor aquí, pero no es que el man lo está mirando a uno y va hablando de los versículos. ¿Sí? Yo no tenía ni, pero yo le había dicho a Juan Pablo, este man no abre la Biblia, este man no tiene apuntes, va hablando todo tiquiti, 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 y echa su predica derecho. A mí me toca con Ayudis. Sí, Jair, ¿qué es lo que dice Juan 5:37? Pero un momento. Claro. Claro. Y ojo, hay que entender también quién es el público de Dante Gebel, ¿sí? ¿Qué tipo de iglesia tiene él y en qué condiciones? Porque hay gente que lo ataca, pero él solo habla sobre religiosidad, pero es que él solo habla sobre la dedicación. Pues entiendan el tipo de iglesia que él tiene. Pero miren, nosotros en vez de que estemos juzgando, porque se acuerdan que eso también va a haber una prédica sobre eso, lo que tenemos que hacer es formarnos y prepararnos. Leer la palabra día a día. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oración? Que yo les decía de su lugar secreto, su lugar. Jesús nos enseñó varias cosas, pero entre las cosas más importantes que nos enseñó sobre la oración es que debe ser a una hora, en un lugar y estar apartado. Y es nuestro momento cuando estamos apartados para escudriñar la palabra. Ahora, ¿alguien cree aquí que Dios habla? Dios nos habla, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz audible de Dios? Hay unos que lo han escuchado, exacto, pero hay otros que no. Los demás mortales, ¿cómo nos habla Dios? A través de la palabra. ¿Alguna vez les ha dado palabra así Dios? Uy, a mí me ha pasado unas, le contaba a Juliana, que día me pidieron ser fiador y me sale, no salgas fiador de nadie. Yo cerré y dije, no señor, esto está muy místico. Y yo a Juliana le cuento, Juliana, Dios me jaló las orejas que no vas a ser fiador. Pero muy literal, ¿sí o no? A veces sale muy literal. Y lo que pasa es que a veces cuando uno quiere hacer algo, uno como, no, esa era impresión mía, pero Dios nos habla a través de la palabra. Y yo estoy seguro, ahí sí, ¿alguna vez les ha hablado Dios a través de la palabra? Levanten la mano. ¿Sí ven que es mucho más fácil? O sea, aquí el que ha escuchado la voz audible es más difícil. Sí, hay que tener un nivel de contacto con Dios, ya ser mucho más sensible, esa unión con el Espíritu Santo, pero no es una obligación. Ojo, no es bíblico que todos tengamos que escuchar audiblemente la voz de Dios. Jair, ¿usted cómo sabe eso? Pues revisen la historia de los profetas. Hay unos que era audible y otros que no. Yo no quisiera ser como Oseas. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Oseas? Menos mal no hay niños. Señor, vaya y cásese con una prostituta. Él nunca había escuchado la voz de Dios. Y fue su primera instrucción. Si a mí me hubiera pasado, yo le digo, sí, claro, usted no va a creer eso, usted va a decir, no, esto no debe ser Dios. O sea, puede echarle el pato a cualquiera menos a Dios. Sí, y fue la primera vez. ¿Y Oseas qué hizo? Fue y se casó. ¿Sí? Y no, y es que le pasa, o sea, cuando uno le desea, uno dice, uy, pobre muchacho, no, se las hacen todas, ¿sí? Si alguien aquí ha sufrido despecho, le hace Oseas, que eso no es nada. Pero claramente nosotros tenemos que sacar un tiempo para formarnos en palabra, para escuchar, para aprender, para abrir el oído, y para que redarguir, ¿sí?
cuando alguien nos diga algo, nosotros tener argumentos para debatir. Ojo, no vamos a dar Biblias. ¿Se acuerdan que no es nuestro estilo? ¿Sí? Vayan esta semana a predicar y si es necesario abren la boca. Vamos a hacer ejemplos. ¿Se acuerdan que también está en nuestra visión en cualquier rol que cumplamos, donde estemos, que la gente diga, uy, ese profesor tiene algo, y esa doctora, uy, el man que me atendió la llamada me dejó, uy, el man de los bancos estos me dejan dulcecito, ¿qué será lo que tienen? Si es necesario, prediquemos, ¿sí? Pero también para dar la palabra de consuelo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Para cuando alguien se nos acerque, porque lo hablamos en otra predica, que nos buscan para que demos una palabra de aliento, para hablar. Nos pasó hasta en Estados Unidos con el man del Uber. El man nos contó toda la historia y cómo la mujer lo había engañado y por eso había ido, y tocó darle palabra ahí, tocó consolarlo, ¿sí? Pero hay que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la palabra. Entonces nuestra tarea interna es profundizar, conocer. De hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Obviamente entender las riquezas que hay en el Nuevo Testamento. La primer prédica que dimos acá fue el Evangelio, o sea que en eso no voy a profundizar tanto. Vamos a hablar del resto y cómo vamos a empezar a organizar y cómo debería ser nuestro estudio bíblico, porque también hay que hacer estudio bíblico, ¿sí? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Sí? Sin parecer el mañoño de la clase, ganar, perdón por lo que le cae. ¿Y quién va a ser tan ñoño de ganar el doble refrigerio? Pues el que estudia la palabra y se aprende los libros. Si esto lo ve Tini y Gabriel, ojo, ustedes son ñoños porque se estudian eso también. Entonces, claramente eso obedece a que están estudiando. Una de las imágenes más lindas que les compartí fue el testimonio que nos mandó Paula. Nos manda la foto de Tin entre semana estudiando los libros de la Biblia para ganarle a Gabriel. ¿Cuántos años tiene Tin? 10 años. Oiga, eso sí es una lección para nosotros muy brava. Yo a los 10 años, ¿qué? Atari, Frogger y Enduro, y se me ampollaba este dedo jugando Enduro. Y estos chinos, esa generación que viene va a ser una bomba, ¿sí? Y se están formando y se están preparando. ¿Sí? Gabriel se me acerca y me pregunta, Yair, ¿qué dice el Salmo tal en tal parte? Y me lo recita todo. Yo, y Señor, ilumíname que yo no me lo sé, ¿sí? Me ponen unos aprietos y yo se la vuelto y le digo, dígame usted a ver cómo está, si lo estudió, ¿no? Y esa generación se prepara y nos toca. Yo siento esa carga en la espalda. Yo preparando esta prédica decía, tengo que inspirar a estos chinos. Yo tengo que poder que ellos digan, oiga, sí, este man juega fútbol bien, le da unas clases técnicas de voleibol a Sofi, pero también habla de palabra y también domina varias cosas, ¿sí? Paréntesis, el partido de hoy se aplaza porque no hay quórum, ganamos por W. Entonces a los que están viendo allá, se salvaron del partido de fútbol hoy, no hay quórum. Usted sí sabía, ¿no? Cuando yo llegué le dije a Juliana, ¿trabajo para jugar fútbol? Dijo, no, pero no, que no había. Ya se había visto la prédica desde antes, el Espíritu me lo sapió. Señores, vamos a ministrar, vamos a ponernos en pie. Me toca a mí en la guitarra. ¿Ministras todo? ¿Sí? ¿Y quién pasa? ¿Cuál? ¿La sombra de tus alas? La sombra. Ya. Gracias, Señor, gracias por lo que nos quieres enseñar. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Señor, yo clamo que traigas convicción de lo importante que es que nosotros leamos la palabra, que no encontremos atajos, sino que disfrutemos
cada libro, cada versículo, Señor. Que disfrutemos entender la historia incluso del pueblo de Israel y dónde se desenvuelve la palabra y por qué eso es relevante para que podamos entender cómo tú estabas preparando el camino para salvarnos. Señor, hoy clamamos para que traigas revelación y en el nombre de Cristo Jesús hoy atamos, enmudecemos y echamos fuera todo estupor, todo bloqueo mental, todo espíritu inmundo que nos dice que no entendemos la Biblia, que no podemos entender lo que tú quieres decirnos. Hoy se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toda mentira de Satanás que dice que por nuestro pecado no somos dignos de orar, de acercarnos a Dios, hoy se va fuera. Hoy, Señor, cubrimos nuestra mente con la sangre preciosa de Cristo y sabemos que es un privilegio que podamos leer tu palabra, pero también declaramos entendimiento, sabiduría y comprensión para poder entender lo que tú nos quieres hacer ver. Señor, que no pensemos en la palabra como una lectura ladrilluda, sino que nos podamos deleitar en ti. Trae la convicción que la palabra es revelación de Dios, Señor, que no fue escrita a la ligera, que no tiene intención de los hombres, mas que viene dictada por ti, Señor. Que entendamos que desde el principio tú sabías lo que iba a pasar, sabías que nuestro pecado nos iba a alejar de ti. Y desde el principio tú diseñaste un plan para volvernos a encontrar. Que podamos entender que esa es la riqueza del Antiguo Testamento, Señor. Que tanto habrá sido revelación tuya, que tú en el Antiguo Testamento preparas el camino y das señales del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo iba a dar su vida para salvarnos a nosotros. Que entendamos que no son dos libros aparte, Señor, que no es el Antiguo Testamento con la historia de Israel y el Nuevo Testamento que sí nos aplica a nosotros porque está la historia de Jesús, más que entendamos que desde el primer día tú tenías un propósito para nosotros. Tú tenías un propósito de amor. Señor, convéncenos que Jesús fue el regalo más grande que tú nos has dado y lo planeaste desde el primer día. Apaciónanos, Señor, háblanos y conquístanos. Ven con nosotros, Dios. Que salgamos de aquí con pasión por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz me guía. Confiaré
los ojos en ti. Esa es la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré. Mi esperanza en ti venir como el amanecer, enviarás tu voluntad y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Señor, y hoy creemos que podemos descansar en ti y estar refugiados bajo tus alas. Muéstranos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Yo te pido que hoy abras tus oídos de todos los que estamos acá. Señor, abre nuestros oídos. Que cuando leamos tu palabra, escuchemos tu voz. Danos más amor por ti y por tu palabra. Señor, ayúdanos a escudriñarla. Que podamos enseñarla, que podamos conocerla. Y ayúdanos a conocerte más a ti. No podemos decir que te amamos si no te conocemos. Ayúdanos, revélate a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, hoy vamos a orar por todos nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a cubrir también con la sangre de Jesús a Pau, a su familia, a su casa. Señor, dales fuerza en medio de esta enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo virus, le prohibimos que continúe su paso. Declaramos, Señor, que vamos a administrar nuestra salud con sabiduría. Y en el nombre de Jesús, hoy atamos y encadenamos todo espíritu de enfermedad, todo virus, y declaramos que va a salir pronto del cuerpo de estos hermanos nuestros. En el nombre de Jesús, creemos que por tus llagas hemos sido sanados. Y hoy nos vamos confiados que al conocer a Jesús entendemos que Él es la sanidad. Él es camino, verdad y vida. Y por sus llagas hemos sido sanados. Y hoy entregamos toda enfermedad y declaramos que es vencida en la cruz. Estamos bajo la sombra de tus alas como unos polluelos. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.